Tom Fu Shop y el libro de colorear Graffiti Alphabet con 50 abecedarios diferentes, pues hoy os voy a enseñar cómo utilizo estos nuevos rotuladores que he comprado en Amazon, que son base alcohol pero traspasan, así que viene este plastiquito para que no dañe la siguiente página. A medida que se va secando va cogiendo el color homogéneo. Como veis, se ve al principio muy oscuro y transparente, ya que el alcohol es transparente y va mojando. Con los colores claros como el celeste o el beige, como he utilizado antes, es lo que pasa. Yo, antes de hacer un dibujo, como veis en la parte izquierda, tengo un papel con todos los colores. He ido probando cada color y marcándolo para visualizar cómo quedaría. Ahora estoy utilizando los grises oscuros en la parte de abajo de las letras como si fueran una sombra. Pero no menos importante es saber dónde va la luz y la sombra en cada parte. Porque si queremos que cree el efecto óptico de una letra en 3D, tenemos que ver que en la parte de abajo va oscuro, luego en la parte de la izquierda, por ejemplo, iría a la parte clara, que es la que estoy haciendo ahora, y luego en una parte que esté un poquito más curva hacia arriba, iría a la parte más clara, porque la superficie de arriba, que es donde está la luz, no la podemos visualizar por lo menos en este tipo de letra. Y en algunas partes que estén un poquito curvas, como en esta, tendrá una superficie un poquito más oscura, pero no llegando al máximo. Y bueno, estas son unas letras bastante sencillas, pero pueden quedar con un resultado increíble. Solo he utilizado dos colores para las letras y tres creo que son para los 3D. Es un estilo minimalista y este es el resultado que creo que es bastante bueno. Así que comenta en los comentarios y antes de irte, esta es la caja de 120 rotuladores que he comprado, el papel donde he hecho las pruebas de color para verlo bien y el resultado del dibujo. Y este es el libro Graffiti Alphabet que lo he hecho yo y como he dicho antes tiene 50 abecedarios de diferentes estilos. Tiene desde 3D, tiene Will Style, Throw Up, Blockbuster, Lettering, tiene de todo un poco. Y si estás interesado, tienes los enlaces de este libro y de este próximo que voy a sacar dentro de poco en la descripción.